Hey, 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 amiguitos, yo soy Chris Brother y esto es Horace. Algo parecido me ha dicho Hulkwiki, es con la H aspirada, me ha dicho, no sé cómo se aspira una H, con el Satisfyer, no lo sé, es Horace, algo así, ¿no? Horace. Bueno, vamos a darle a continuar, que me meto mucho en líos y a ver si podemos darle así como la otra vez, 50 minutos, 58 minutos, 59 minutos, una hora límite, ¿vale? Vamos a ver dónde nos hemos quedado, efectivamente. Deciros que creo que tuve problemas con el sonido porque no se grabó bien, porque yo lo grabo en 3 pistas diferentes y creo que la que grabo la voz sola creo que no se grabó bien. Entonces voy a mirar, ahora mismo se está grabando bien, entonces yo creo que, bueno, vamos a intentarlo. Y para correr, ¿cómo era? A ver, esto es para saltar. Esto es para correr. Vale, es que hay que acordarse de las teclas. Vale, pues seguimos. Recordar que se había muerto el señor que nos había comprado o acogido en su familia y nos habían desterrado en una especie de desván abajo. Parece que ha pasado tiempo, no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Vamos a mirar. I was slightly scared. This was the first time I had been outside on my own. Vale, pues la primera vez que estaba solo en su vida. Ya que tenemos que coger guarrerías, ¿no? ¡Tonto! Muy alto todo, ¿eh? Uy, 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 uy. I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things, so I could become a real boy. Whatever that meant. Bueno, o sea que hay que limpiar. Todo lo que hay en el mapa. Voy a limpiar lo que hay ahí atrás, ¿vale? Porque creo que donde hay que avanzar es hacia la derecha. Ya se sujeta el sombrero para que no se le caiga. Uy, 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 uy. Con los zapatos especiales. Poca broma, ¿eh? Que marea un poco. Pues ya no sé si hay que ir a izquierda, derecha o donde hay que ir, porque aquí también hay cosas que coger. Uy, alguien se está quemando por ahí, no quiero ayudar todavía, ¿o sí? Alguien está pidiendo ayuda, pero todavía no vamos a ir, aunque sea suene un poco ridículo, pero quiero coger todo esto. ¿No se puede subir por esta escalera? ¿Y si voy corriendo? Hay como una guerra, ¿no? Porque hay metralletas aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Están quemando en esa casa. The door was unlocked, but I didn't feel right about taking the boat. It might have belonged to someone. Bueno, no voy a coger la barca porque pertenece a alguien. Vamos a ver quién hay aquí dentro. A ver si podemos ayudar. The screaming was coming from one of the bedrooms, but the stairs were blocked by a wall of fire. ¿De aquí de qué sirve esto? De nada, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale, saltando aquí.
people screaming turned out to be a man, a woman, and their children. They were confused and terrified. At first the man looked like he was ready to fight me, but after I convinced them that I was there to help, he calmed down. There was no way I could carry them all at once, so the children went first. Vamos a salvar a los chicos primero. I dropped the children off at the front door and promised them that I would be back with their parents. Uy, uy, uy. Hostia, pues a los padres yo creo que ya no se puede porque está la... ¿Y cómo? ¿Cómo salto para allá? Por aquí. Mira la corbata, que bien hecho está. The fire was getting much worse, so the woman went next. Madre mía. El padre va a morir. Debe venir... Hostia. Perdón, Perdón, señora. Vale, el padre va a morir, Debe venir... El padre va a morir. No podemos correr. No, por aquí. Cuando vamos por el techo creo que no podemos correr. When we got to the front door, all the woman said was, "Thank you. Please hurry." No, pues sí que puedo correr. Bueno, ya no hay nada que hacer. No sé que se haya metido en otra habitación. Ah, no, puede que esté ahí arriba. Uy, está medio moribundo, By the time I managed to get back, the man was unconscious. I had to pick him up quickly, as I could tell the house was going to collapse at any moment. No sé por qué se paraba. Estaba parando eso. No puedo correr ahora. ¿Y saltar? Poco. Le he sacado. Confiar que le he sacado. Momentos trágicos. I helped the family set up a tent so they had somewhere to stay. The kids were excited as they got to camp outside, but I think they knew they had just lost their home. When I mentioned my quest to clean a million things, the man said I should look through the rubble of the house, as they had no use for it. So, when everyone was making dinner, I looked through the wreckage. There wasn't anything I could clean, but to my astonishment, I found a TV set and a games console. With a bit of fiddling I was able to get them to work. So I sat playing games with the kids until their parents said it was bedtime. As we talked, the man opened a bottle of wine. I asked what had happened. Why was everything so ruined? The man looked at the woman, then the woman sighed and said, "There was a war." "Yes, a war," said the man. One side of the planet attacked the other, and before we knew, it was all over. Everything gone. Everything destroyed. "Well, it's late," said the woman. "We should really get some sleep. Help yourself to anything you need, and we'll see you tomorrow." Vale, ha habido una guerra que se ha destruido el mundo y están viviendo como pueden. Un holocausto. Uy, se queda dormido el robot. Ha hecho una cabezada. In the morning, I asked the man if he knew what had caused the fire that had destroyed their house. The man smiled. "Crap old house, bad wiring,
constant electrical surges from Mira el the niño con el unreliable mechero. power plant. Take your pick. He said, if we had the money, we'd move to the mainland. But we can barely feed ourselves, let alone buy a new house, so for now we're left here with the rest of the scum. But he did say I should head to the mainland, as there would be plenty there for me to clean, and a better quality of rubbish. The man said, before the war, my lovely wife used to be a fisherman. Fisherwoman? Fishing person? I used to catch fish, interrupted the woman, and, seeing as you saved us all from the fiery end, maybe you would like to borrow my boat to get to the mainland. I was a little scared, but then they gave me some captain software, and I was an old salty sea dog within minutes. Tardé un par de minutos en ser un viejo lobo de mar. Creo que hemos dejado un montón de cosas por ahí atrás. Yo creo que vamos a ir a recuperarlas. Vale, he vuelto a comprobar que se sigue grabando el audio. Digo, porque a lo mejor alguno de los controles del mando hace que se pare el audio de grabar. Pero bueno, parece que no. Saltos así. Uy. Menos mal que tengo las botas estas, si no. Bueno, vamos a coger todo lo que hay por aquí. De aquí como puedo... Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No, ahí no puedo llegar. Lo que no sé es cómo llegar ahí arriba. Fire. O sea, que no me mato si caigo desde ya. Es la comprobación que he hecho. Si me caigo de mucha altura no me mato. Vale, ahora se puedo girar por aquí. Perdona, pero yo creo que... No sé si estoy mareando, pero yo me... Es un poco... Así salta aquí. Mira, puedo ir por el tejado. Y por aquí... Nada más. Mola cuando está boca abajo, porque se le pone la corbata así... Hacia abajo. Vale, pues todo esto no lo habíamos dejado. No sé si esta no es la casa que hemos salido, ¿no? Vale, creo que hemos llegado al final. Por fin. Aunque puedo bajar por aquí el acantilado. Ah, el agua es mala para nosotros. Somos un robot. Vale, vamos a ir corriendo. A ver si podemos conseguir alguna poco más de chatarra. Mira, pues se sujeta. Sujeta del sombrero que se te sale volando el sombrero. Horace. Horace. Espero que estés disfrutando Hulk con Horace. A ver. I was surprised to see an old man, but not as surprised as he was. It turned out he was Era blind. ciego, claro. He was kneeling on the floor with his hand in a drain. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes, and he was trying to get her out. He was very happy when I offered to help. He said there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers and get her from the other end. He said he would turn off the water for as long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again. I happily agreed. So he gave me a key. He said this will open all the sewer gates. Go through here, then down the ladder, Hay una puerta ahí and al through the fondo, big claro. door at the bottom. ¿Le puedo coger esas guarderías que tiene por aquí? Ah, vale. Pobre hombre. Vive aquí en la inmundicia. Tiene lo justo. Pues nada, vamos a ver si encontramos al gato. Al gato maragato. Somos incandescentes. No entrar por aquí, ni dice que no entrar. ¿Por qué no voy a entrar por ahí?
I better run. ¡Hostia! No, no, no. Así no se puede. Bueno, ya he cogido toda la basura, a correr. I better run. A correr. ¡Madre mía! Para el torpe del Cruz Brother esto va a ser trabajo complicado, ¿eh? O sea que eso de las 16 horas de juego para mí van a ser 200. ¡No! Uf, va a ser esto complicado, ¿eh? ¡Qué susto! ¿Pero por qué? ¡Ah! ¿Quién iba? Vale, vale. Vale, vale. Es complicado cogerlo todo, ¿eh? Claro, si lo quieres coger todo... Si lo quieres coger todo, mal asunto. Vale, aquí hay una rueda gigante. ¿Cómo llego yo hasta ahí arriba? Por aquí no se puede. No, hombre. El torpe del Cruz Brother. Tirarirari. No, hay que correr mucho más, ¿eh? Madre mía, torpeza, es un puto. No, 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 pero ya se está empezando a complicar esto, ¿eh? Se complica la cosa, se complica. No, pero ¿estás tonto o qué? No, he llegado, había llegado. Es que coger todo eso de ahí abajo es complicado, ¿eh? Y ya estamos aquí, no sé si arriesgar. Vale, hemos arriesgado pero poquito. Y ahí arriba no se puede llegar. Genial. De chavales. ¿Cómo se hace eso? Ya que estamos, pues vamos a coger todo. Ya que estamos muriendo 20 millones de veces, pues habrá que cogerlo todo.
Vale, supongo que si repito una zona muchas veces la iré cortando, ¿vale? No sé entonces el tiempo cómo lo controlaré, pero lo iré cortando porque si no va a ser un coñazo. Porque verme morir una vez es gracioso, pero verme morir 200 millones de veces, pues creo que no. ¡No! ¡Me había metido! I found the old man's cat. She was fine, if a little confused. ¿Qué es eso? I was horrified. It looked like me, but it shambled around like something from the film we watched on Halloween. ¿Es un robot? ¿Un zombie robot? ¿O qué es eso? Hay muchos. Este corre un poco más, ¿eh? Ahí está, se lo entregamos al viejo. The man was happy to have his cat back. He looked so content with her sat on his lap. I told him about the thing I saw, but he just laughed and said, "Those bastard robots, they're always getting up through the pipes. Don't worry though, it'll never get through the big doors. If I had my way, we'd have blown up the lot of them when we had the chance." I wasn't sure what he meant, but I decided now wouldn't be the best time to tell him I was a robot. Sí, mejor no se lo digas. The man laughed and said, "Don't worry, I know who you are," and told me that he knew the old man. Ah, o sea que tampoco pasa tanto tiempo si conocía al viejo que me compró. As we chatted, the man brewed himself some tea. He said that he had worked for the old man. In fact, he had lost his sight in one of the old man's factories. Strangely, he smiled at this thought. "He always did me right," he said. "When I had my accident, the old man said he would look after me. And he did. He always made sure I had enough money, and he let me move into this old pumping station on his land. Which reminds me, I have something here for you." He rummaged around behind a cupboard. Then he continued saying, "The old man wanted you to have this when you were old enough, but fate wouldn't allow it. He passed me a large box. It was empty. I thought about pretending to be excited, but the man said, 'Wait a minute, it's empty, isn't it?' He slumped back in his chair. 'I was robbed a few months ago,' he said, almost in a whisper. 'It's strange, they took practically anything metal, but left loads of food and a brand new saxophone.' The man looked sad, so I thought I would try to change the subject. I told him about my quest to clean a million things. This at least made him smile. He said I was welcome to go back through the pipes any time I wanted, as there were loads of old things in there that could be cleaned away." Vale, pues creo que tenía un regalo para nosotros, algo especial, para ponernos en el traje o lo que sea, pero pues nada. Entonces, hay una puerta, como tenemos la llave, podemos entrar a la tubería. Lo que no sé es cómo llegar ahí arriba. No, tiene que ser desde el de arriba. Claro, pero ¿cómo? ¿Desde aquí? Sí. Madre mía. Esto para mi mente vieja es complicadete, ¿eh? Pues creo que lo hemos limpiado todo. Hostia, no sé ni dónde iba, ¿eh? Iba todo fosteado.
Vale, pues vamos a ver. Aquí en la casa no había nada, ¿no? Nada, de donde he salido yo. O sea que aquí nada. Vamos a ver si podemos entrar en la otra... En las otras cañerías, o sea, en las otras alcantarillas. Aquí. Porque tengo la llave. Vamos para adentro a ver qué hay. Por aquí. Entro por aquí. Uy, 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 ¿esto qué es? Mira toda la chatarra que hay ahí abajo. Supongo que luego habrá una forma de darle a las tuberías y que se vaya todo el agua ese. Y esos vuelan. ¿Cómo le llego hasta allí? Saltando encima del bicho. Porque así es imposible. Voy a ver si saltando encima del bicho. Voy a probar primero en esto, que será más sencillo. Ah, que sí que puedo. Por aquí. Estás torpón. A tocarlos no puedo tocarlos. ¿Por qué me lo electrocutan? ¿Y aquí qué toca hacer? ¿Saltarlo o pasar? ¿Esto por qué no puedo cogerlo? No puedo coger eso. Qué raro. Bueno, entonces yo voy por aquí. No, aquí no creo que pueda pasar. No, no puedo saltar encima. Pues yo creo que por ahí no puedo ir, en teoría. Así que vamos por aquí. Y creo que nos va a tocar ir a coger ya el barco. Efectivamente. I took the fisherman's boat to the mainland. Eso era una isla. The fisherman was right. Everything was in pieces. Everything had been destroyed. I docked the boat in some ruins. They must have once been a town. Por aquí no se puede seguir. Pues eso es lo que pienso yo. Así se puede seguir. Y por el otro, voy a mirar por el otro lado primero, claro. No, por aquí no se puede. O sea que hay que ir por allí sí o sí. Madre, madre, madre. Ya voy cogiéndole un poco más al tranquillo, pero sigo siendo torpe, ¿eh? No os penséis que... No, ahí arriba no llego. Entonces... Lo que tengo que hacer yo creo que es pasar por esta puerta. ¿Y esto qué es? ¿Que no me deja? No me deja bajar por aquí. Vale, entonces tendré que correr.
eso qué es? No puedo pasar por ahí. Supongo que luego iré descubriendo cosas. Vale, pues yo creo que si hago así... Ah, bueno, puedo hacer así. Ahora sí. A lo mejor me salta alguna cosa que podría haber hecho eso, ¿eh? Claro, es que mi mente no está preparada para esto. Vale, entonces si ahora voy por aquí y hago así, hago por aquí. Vale. ¿Y esta barca? I was confronted by a lovable fat old dog. He Gordo, almost tampoco está tan looked gordo, no te pleased pases, to see robot. me. Suddenly, 3 men appeared holding Estos son los que robaron al negro. or at least 2 men and what looked to be a pregnant Una woman. mujer embarazada. Incredibly, it was Mr. Silton. ¡Hola! I thought you'd been shut down, he said. I mean, it's been years. I'm not really sure what happened, I replied. I then told him about me cleaning a million things. He laughed and said, nothing changes. Aquí es la hija, la que está embarazada es la hija del He señor. then showed me into what was surprisingly a really nice house. Please excuse my husband, said the pregnant lady. I'm Edwina, but everyone calls me Eddie. I believe you know this idiot, and that's no. Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. And I was there that night, when this twat was off his face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What with you giving Barry those dodgy magic mushrooms? She pulled out an old photograph. It was one that Heather had taken the night I had saved Mr. Silton. Era la enfermera. Y eso se casa con él. Ajá. It reminded me of everyone else, so I asked what had happened to them. Mr. Silton said Alice had a small place in the countryside. The professor had holed up in one of the old man's factories. Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television channel. And Heather and her mother lived on a government compound where they both worked. I asked about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. He's dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you Yo knew. también pensaba que lo que sabíamos. Anyway, said Mr. Preston, I thought you said that robot thing found the mushrooms for you, in that Order's manky old barn. Mr. Silton looked embarrassed. Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. Time for bed, I think, said Mr. Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. También duerme el robot. Vale. Ahora estoy soñando, ¿no? Que vuelo. ¡Hola! ¡Viejocillo! Mira, me dice que le siga. Estoy ahí, ya voy. Esto es para bajar y esto es para subir. Ya voy. Voy hacia ti. Aunque estas ropas no son las que llevas siempre, voy como en blanco, como en un pijama, ¿no? Las teclas no hacen nada, solo puedo ir hacia arriba o hacia abajo. Hacia izquierda y derecha. Se va, no puedo alcanzar. Ahora es cuando me pondré a llorar. Se ha ido al cielo. Más al cielo todavía.
La casa es donde el corazón está. Pili no sé qué. Bueno, ahora vamos al capítulo 4 que no he leído lo que era. The next day, I thought it might be a good time to ask about the war, judging by the look on everyone's faces. It wasn't. Well, the war, said Mr. Silton. Barry interrupted his wife. Can I see you for a minute? And dragged Mr. Silton out of the room, leaving me with Mr. Preston. El Preston parece que lleva una aicurriña, ¿no? Una bandera del País All of Vasco, a parece. sudden, Mr. Silton appeared. How about a tune-up, he said. Mrs. Silton started to make some food, and Mr. Preston was playing with the dog, leaving me to chat with Mr. Silton. I said that I really wanted to see everyone else, but Mr. Silton said that it wouldn't be that easy. Traveling now, especially for a robot, is complicated. Go back to the house, you could even do some cleaning. Wait there and I'll work out a way to get you to each of them. I told him that I couldn't get into the main house because the hallway ceiling had collapsed. I have just the thing, said Mr. Silton, as he pulled some sort of card out of his pocket. If you can get into the caves under the house, you can use this security pass to get into the old man's laboratories. You can get into the main house that way. I was so excited, I would be able to get back into my old room. I said thanks, and made my way to the front door. Also, I think you might be able to help us out, said Mr. Silton, but we'll meet up back at the old man's house in a couple of days. You head there and we'll see you soon. No sé por qué esto no me... pues, no sé. Es un poco raro. Y no hemos seguido por aquí. I wasn't sure what to do with this machine. Bueno, eso quiere decir que por aquí ya no podemos seguir, ¿no? Me ha quedado claro. Roboto. O como dice Hulwiki, Horace. Algo así, ¿no? O sea, ¿se ha caído antes y ahora se ha vuelto a salir? Encontrado una quiebra en el sentido común del juego. Vale, por aquí. Y por aquí, si yo me tiro por aquí, ¿qué hay por aquí? El agua. Vale. Vale, pues tenemos que volver. Algo estamos avanzando, ¿no? Hemos hecho un capítulo. Vale. Ya estamos aquí otra vez. Lo que no sé es dónde utilizar esa tarjeta de seguridad. Esta es la casa. Y por aquí... No, por aquí no podemos pasar. Tiene que ser por aquí abajo en algún sitio. Que no le doy mayor importancia y a lo mejor... No, por aquí. No, pues por aquí no se puede, ¿eh? A no ser que pegue un super blinco por aquí. Sí, por aquí. Y por aquí, ¿cómo? Así. Vale. Aquí hay como una cueva. Ya, pero por aquí no puedo seguir.
Por aquí no puedo seguir. Porque aunque yo salte por aquí, no puedo seguir por aquí. Así sí que puedo. Sí que puedo. Torpón. Salta. Qué tío torpe, ¿eh? El Horace. Vale. Y aquí, esta la puedo abrir. Lo que no sé es si seguir por aquí. ¡Hostia! Aquí ya no me acuerdo que había. Otra puerta aquí abajo. Aquí es donde yo estaba. Es donde yo estaba. Y aquí no hay nada más. O sea que tiene que ser por la puerta esa de... Qué torpe eres, Horace. Por esta puerta. Vamos a ver qué hay aquí. Anda. Hemos salido justo en el otro lado. Ya, pero aquí... ¿Qué hago usado esto? Tengo que coger el cubo de basura ese y traerlo aquí. No entiendo qué hay que hacer aquí. No lo entiendo. A lo mejor es saltar desde aquí. Pues no. Aquí me electrocuto. Y por aquí puedo coger esta pieza. Y saltar aquí. Yo creo que ese cubo debería poder cogerlo. Para llevarlo ahí. No puedo, ¿eh? Estoy dando todas las teclas y no hace nada. No hace nada. Y estoy seguro que esto hay que llevarlo allí. Segurísimo. Pero supongo que será con los guantes o con algo así. Bueno. Si entro por las del viejo. Por la puerta del viejo. Aunque por aquí ya he entrado todas. Ya me estoy perdiendo, ya. Es lo que me pasa a menudo. No entré. No puedo entrar en esta. Esto se supone que es solo para salir. ¡Ah!
Vale, pues ya estoy aquí. Y no sé si aquí encontraré algo que me sirva. Pero ¿por qué llevas lo de la prisa? Lo de... Pues no, he entrado por el mismo sitio, yo creo, ¿eh? No, esto no me sirve. Los guantes que le han robado al viejo es lo que me hace falta para coger el cubo de basura aquel. Ay, ay, ay. Ey, está. ¿Esto no es lo he cogido? ¿Por qué? ¿Por qué no he cogido yo esto? Antes no podía entrar aquí. Antes, pero aquí no podía entrar antes. Vale, pues venga, es por aquí. Entonces yo voy por aquí. Y ahí arriba no habrá algo. Espérate. Pues no hay nada. Pero bueno, ya que tenemos el poder, pues... ¿De aquí abajo qué hay? Unos robots malvados. Vale, pues cogemos esto. Y ahora abajo por... As I walked through the old church ruins, I was surprised to hear Mr. Silton calling me. ¡Anda! He said he had forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the hall, Mr. Silton said he had a present for me. Los It was guantes. a pair of Atlas gloves. Es lo que le habían Then made me robado think al of the anciano. old blind man with the cat and his stolen Atlas gloves. I wonder if Mr. Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Mr. Silton Qué asked me inocente to eres, try Horace. the gloves on and start chucking things around. But not him. He was very clear about that. Mr. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. But I was happy to try out my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. He explained that pressing down and X would Vale, pick que a thing agacharse y up. era X. X would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and X. He looked more and more confused as he read all this, but eventually he finished by saying, "Well, I hope that made more sense to you than it did to me." Uy. Vale, ya sé cómo se hace. ¿Y qué toca hacer? A ver si puedo meter canasta. Supongo que si la han puesto será para algo, ¿no? ¡Canastón! Bueno, ya hemos metido canasta, me queda gusto. Vaya ruido que hace esto, ¿no? ¿Puedo pasar? No, por aquí no puedo pasar.
Te tiras a José. ¿Me puedo meter en la...? Hostia, verdad. No quiero ofender a ningún cristiano, ¿eh? Son muñecos. Si me agacho y lo pongo... No, lo lanza. No me deja ponerlo, ¿eh? Let's see what else these gloves can do, said Mr. Silton as he flicked through the manual. He actually looked quite excited when he explained that holding X while walking into or under a falling thing would allow me to catch it. I must admit, I was then really happy when he suggested we make it a game and I try to catch 10 basketballs. Next, Mr. Silton suggested we make it a real game and see how quickly I could score 10 baskets. I enjoyed this so much. It felt just like the good old days. Except Mr. Silton wasn't as forgiving as the old man. Vale, pues de momento creo que es un poco pesado porque tienes que ir a buscarlo. Pero más o menos es desde aquí, ¿no? Pues listo. When I'd scored 10 baskets, Mr. Silton gave me what he called a high five. He said I now knew everything about the gloves and I should be able to continue through the basement of the church into the house. When I asked him if he was coming with me, he just laughed and said they would catch up with me in the main hall. ¿Por qué? ¿Por aquí puedo salir? Hostia, porque hay muchos robots malignos. Por eso no quieren venir. Bueno, pues a ver si...
recoger todas las palancas que pueda, todas las llaves que pueda, porque luego a lo mejor me hacen falta lo del millón de objetos ese. Supongo que lo dice en serio, aunque sea una tontería. ¿Y cómo llego hasta ahí? Bien. No me toquen las pelotis, No. I was stood in a gigantic cavern. When I looked down, I was horrified to see hundreds of corpses of those things. As horrible as it sounds, my stepdad said they were things to clean. So clean that I would. Bueno, pues hay que limpiar todo esto y se tiene que limpiar. A ese no llego. A ese no llego. Me he dejado por allí cosas, así que no me gusta dejarme cosas por en medio. Voy a mirar a ver si por aquí puedo seguir y luego ya venimos por aquí. No sé si me acordaré de que me dejo caminos. Vale, ya sé que por aquí no puedo. Ya me ha quedado claro. A mí. Se aparta la corbata un momento. Sí, se la aparta porque no ve. Vale, entonces tengo que ir por aquí. Y por aquí. Por aquí hay agua. That must be the door Mr. Silton talked about. Vale, ¿y cómo llego hasta allí? Ah, por aquí. The door was exactly as Mr. Silton had described it. I just hoped that the card he had given me was the security key and not just some backstage pass. Well, it opened the door, but soon an alarm went off. ¿Y esto qué es? Something caught my eye. It was a small yellow sphere. The book next to it explained that it was a shield that would automatically take a hit for me when activated. The Y button took the shield in and out of storage, meaning I could save it for when the going got tough.
It seemed that I started with 2 slots to carry shields, but I could upgrade to be able to carry more. If both I and the shield died in the same room, the Lazarus chip would bring us both back. It's almost as if the shield needed its sacrifice to mean something. It felt like a true friend, proving that even the simplest of faces can bring out an emotional reaction. No sé para qué sirve, realmente. A que me siga a todos lados, es como una especie de escudo. Vale. Pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Llevo, según mi reloj, 1 hora y 3, pero sé que voy a cortar trozos porque... perdona por el oído, por el sonido. Espérate, por el sonido está asqueroso. Llevo 1 hora y 3 minutos, así que con los cortes que habré hecho, porque he muerto muchas veces cuando me perseguía el agua, que era complicado. Mirad todo lo que puedo poner. Ah, mira, ya puedo llevar escudo. Ojo, ya voy cogiendo cosas, Bueno, pues lo dicho, vamos a dejar por aquí. Darme un like, hacerme todos los comentarios que queráis. Ya sé decir Hulwiki, bueno, creo que sé decirlo. Horace, ¿no? Horace, aspirando. Pues nada, ya sabéis lo que digo siempre. Sed buenos y tened cuidado ahí fuera.